A medida que el plan redentor divino estaba siendo revelado durante el periodo del Antiguo Testamento, las dos grandes promesas salvadoras a ser enviadas se estuvieron manifestando por medio de teofanías. ¿Cuáles dos grandes promesas de salvación habían sido dadas? Veíamos en la introducción de esta doctrina del Espíritu Santo que eran Cristo y el Espíritu Santo. Estas dos promesas se hicieron manifiestas durante el periodo del Antiguo Testamento por medio de teofanías también. Las teofanías de Cristo son generalmente aceptadas en el cristianismo ortodoxo, es decir, el cristianismo no moderno. Pero ¿hay teofanías del Espíritu Santo? Y particularmente en el Antiguo Testamento. Sí, el Espíritu Santo se ha manifestado en formas visibles tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y con la ayuda del Señor, eso es lo que consideraremos el día de hoy de manera muy general. Así que hoy vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo. Y vamos a considerar este tema primeramente centrándonos en la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, para enseguida considerar la manifestación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y por último daremos una breve conclusión. Antes de entrar en el tema, queremos primeramente hacer la aclaración de que con el término manifestación, ahora nos estamos refiriendo a las apariciones visibles que encontramos en la Escritura del Espíritu Santo. Y en esta ocasión no nos estamos refiriendo a las operaciones y o dones del Espíritu Santo que el pentecostalismo se ha dado a llamar manifestaciones. Así que cuando decimos manifestaciones, estamos hablando hoy acerca de apariciones visibles que encontramos de la persona del Espíritu Santo. Para que no entendamos en el lenguaje típico pentecostal que manifestación es cualquier cosa que ellos hacen en sus reuniones, que se ponen a saltar, que se ponen a dar maromas, que se ponen a temblar o a hacer cuanta cosa y dicen que son manifestaciones del Espíritu Santo. No, en ese sentido no. De hecho, no son manifestaciones del Espíritu Santo. Pero cuando aquí hablamos de ello, estamos hablando de apariciones visibles. Veamos pues cómo ocurre esto durante el periodo del Antiguo Testamento. De la misma manera, hermanos, como la obra de Cristo fue simbolizada por muchos de los elementos de la ley ceremonial, así también fue simbolizada la obra del Espíritu Santo. Y de igual manera como el Hijo de Dios se manifestó en algunos acontecimientos particulares del Antiguo Testamento, así también el Espíritu Santo se manifestó. Ustedes recordarán que son, como decía hace un momento,
comúnmente aceptadas en el cristianismo ortodoxo las teofanías acerca de Cristo, es decir, que Cristo se manifestó de manera visible en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquella ocasión cuando va con Abraham y habla sobre el asunto que habría de ocurrir allá en Sodoma. Ahí hay teofanías sobre la persona del Hijo de Dios, pero también hay teofanías en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo. ¿Cómo o cuándo? Acompáñenme a Levítico capítulo 9, versículo 6, y luego vamos a saltarnos al 23 y 24. El libro del Levítico capítulo 9, versículo 6, y luego nos iremos al versículo 23 y 24. Dice la palabra del Señor. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó el Señor. Hacedlo. Y la gloria del Señor, ¿qué dice? Se os aparecerá. ¿Se fijan? Noten esto. Dios ya le había dicho a Moisés: hagan esto, y cuando lo hagan, la gloria del Señor se aparecerá. Con esta expresión, la gloria del Señor se está refiriendo a la presencia misma del Señor. Porque la gloria del Señor es, en ese sentido, la gloria esencial de Dios. Esa gloria y majestad de Dios. Y Moisés dice, les está diciendo, en este caso a los levitas, el Señor me dijo que hiciéramos esto, y si lo hacíamos, entonces el Señor se iba a aparecer entre nosotros. ¿Y cómo se apareció? Pasemos hasta el versículo 23, porque todos los versículos siguientes nos hablan acerca de los sacrificios que se hicieron, que se sacrificó un animal de este modo, el otro de este modo, y así se quemó aquí, se hizo más para allá. Y luego dice el versículo 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y miren, y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. ¿Cómo se apareció la gloria del Señor? Salió fuego de delante del Señor y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Se fijan? El versículo 23 entonces nos narra el cumplimiento de la promesa. El Señor, luego que hicieron lo que les mandó, se apareció. ¿Cómo se apareció? Y miren, se apareció la gloria del Señor ante todo el pueblo. Dios mismo se apareció. ¿Y cómo se les apareció? Por medio de un fuego que salió de delante de él. Noten, consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Miren lo que hizo este fuego. Consumió el holocausto y las grosuras sobre el altar, y todos lo vieron. Y al mirarlo, alabaron y se postraron sobre sus rostros.
la reacción del pueblo nos enseña también que efectivamente ellos estaban reconociendo la aparición de Dios por medio de esta forma. Y el haberse postrado ellos ante Dios y no haber sido consumidos ni castigados por eso, nos dice que ellos estaban adorando verdaderamente a Dios. Luego entonces de haber recibido las instrucciones para la edificación del tabernáculo en el desierto, así como de recibir las leyes sobre los sacrificios y sobre los sacerdotes, enseguida entonces se llevó a cabo la consagración de los sacerdotes y del lugar del tabernáculo. Esto lo digo para situarnos en el punto histórico en el que está aconteciendo esto. Cuando entonces se ha, digámoslo así, inaugurado el tabernáculo, es decir, se acaban de ofrecer los primeros sacrificios sobre el altar, hacen lo que Dios mandó, entonces Dios se aparece a ellos. ¿Y cómo se aparece? Por medio de fuego. Noten que este fuego no era un fuego aparente. Este fuego no era una clase de luz o de rayo que cayó. No era un resplandor indescriptible. Era un fuego real y abrasivo. Este fuego no era tampoco como el que había visto Moisés en la zarza, porque aquel fuego que estaba en la zarza no consumía la zarza. Pero este fuego descendió y consumió el holocausto. Así que estamos hablando de un fuego diferente. Y esta es la razón, hermanos, por la que al Espíritu Santo se le tipifica como el fuego o con el fuego. Esta es la razón por la que la Escritura tipifica al Espíritu Santo con el fuego. Incluso los pastores teólogos de la antigüedad y de la era puritana coincidían en que la primera aparición del Espíritu Santo mediante fuego ocurrió en la ofrenda de Abel. Y se dice y se enseña desde la antigüedad que la ofrenda de Abel fue la primera ofrenda solemne de sacrificio, y se sostiene que vino fuego de delante del Señor para encenderla de la misma manera como ocurrió aquí. Esto se sostiene primeramente porque en la traducción de un antiguo hebraísta judío llamado Teodosio, cuando Génesis 4:4 dice en nuestra versión castellana, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, él tradujo, escuchen, Dios encendió la ofrenda de Abel. Lo que nuestra versión castellana tradujo como miró con agrado, se tradujo acá como encendió la ofrenda de Abel. Es decir, envió fuego que encendió su sacrificio como muestra de su aceptación. Y también se sostiene esto
porque esta misma manifestación ocurre otras veces en el Antiguo Testamento, que descienda fuego del cielo y consuma el sacrificio. Vemos que ocurre en aquella manifestación con Manoah, así como con Elías. ¿Se acuerdan? Así también ocurrió en la dedicación del altar del templo de Salomón, en segundo libro de las Crónicas 7:1. Dice la escritura que descendió fuego del Señor y consumió el holocausto y los sacrificios. Pero noten entonces, pues, que aquí la idea es la misma que en el texto que leímos en Levítico. Dios está mostrando su agrado a la ofrenda de fe y de obediencia. ¿Y cómo muestra ese agrado? Por medio de ese fuego. Ese fuego que había sido entonces enviado de la presencia de Dios aquí en Levítico 9:24, no solo consumió, hermanos, la ofrenda que Dios había mandado que se pusiera y se dejara allí, sino que también ese fuego que se había encendido en el altar del tabernáculo debía ser preservado de modo que nunca se utilizara ningún otro fuego en los sacrificios, salvo el que se transmitía desde el principio o que se preservaba desde el principio. Es decir, miren lo peculiar de esta situación. Se acaba de inaugurar el tabernáculo y entonces viene fuego del cielo sobre ese sacrificio, lo quema y queda allí encendido. Y a partir de ese momento es mandado que ese fuego permanezca, y de hecho aún la tradición judía lo confirma, que ese fuego se mantuvo encendido por todo el tiempo que estuvo en pie el tabernáculo. Los sacerdotes lo único que tenían que hacer es mantener vivo el fuego que había una vez descendido desde el cielo. Y esto va a cobrar mucho más sentido y vamos a ver por qué esto está representando al Espíritu Santo. Pero antes de avanzar, quiero hacer la aclaración de que algunos piensan y dicen, no, pero es que este no fue un fuego que inauguró el tabernáculo, porque ya se había hecho un sacrificio antes y se había encendido fuego, y los versículos anteriores nos dicen que sí se había encendido fuego. Sin embargo, como vimos, hermanos, en el versículo 6, Dios había mandado hacer algo y que cuando se hiciera, Él se iba a manifestar. Dios entonces había mandado que primero se hiciera eso como una especie de condición, como aquella que le pone a Adán y le dice, no comerás de ese árbol, porque si no morirás, pero si me obedeces, entonces recibirás toda esta bendición. Y en este caso el Señor les dice, hagan estos sacrificios, háganlo así, y cuando ustedes lo hagan, entonces yo me voy a manifestar. De manera entonces que cuando el fuego desciende del cielo, es un agrado, como vimos, es la respuesta que confirma el agrado de Dios por la obediencia y la fe que se está manifestando al obedecer a Dios en lo que Él dijo sin preguntar por qué o para qué. Se hace eso y el Señor bendice la obediencia
con la manifestación, en este caso, del Espíritu Santo por medio de fuego. Este fuego entonces tenía que mantenerse porque era el fuego que descendió del cielo, no es el fuego que cualquiera prende ahí. Es un fuego especial, es el fuego que Dios envió del cielo. Y esto se convirtió entonces, este fuego se convirtió en el símbolo primeramente de la presencia de Dios entre su pueblo. Este fuego se convirtió en el símbolo de la presencia de Dios, el Espíritu Santo, en medio de su pueblo. Lo cual a su vez se convirtió también en el símbolo, en el símil de la presencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia, en medio del culto de la iglesia. Porque ¿qué estaban haciendo allá en Levítico? Estaban en el culto, en este caso, de la ley ceremonial. La presencia del Espíritu Santo por medio de ese fuego estaba siempre presente como ese símbolo de su presencia entre el pueblo en el culto público, en la adoración de Dios. Pero no solo representaba este símbolo, sino que también, hermanos, la presencia de este fuego del Espíritu Santo consumiendo el holocausto que representaba a Cristo, entonces esto simbolizaba a su vez el ofrecimiento del sacrificio de Cristo por el Espíritu Santo. ¿Me siguieron? Cristo entonces, que era representado por los sacrificios, como ustedes ya saben, estaba siendo simbolizado que Él se estaba ofreciendo en sacrificio por el Espíritu Santo. Como dice Hebreos 9:14, se los leo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, miren, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Noten pues entonces que el Señor Jesucristo se ofreció en sacrificio mediante el Espíritu Santo. Esto se manifestaba en el Antiguo Testamento por medio de ese fuego, esa presencia del Espíritu Santo que consumía los sacrificios. ¿Me explico? Ese ofrecimiento que Cristo estaba haciendo de sí mismo no podía ser transportado, no podía ser llevado, no podía ser consumido por el hombre, sino por Dios mismo, el Espíritu Santo. Las palabras de mediante el Espíritu Eterno de Hebreos 9:14 se han entendido en dos sentidos. El primero de ellos es que se refiere al Espíritu de Cristo y el segundo que se refiere al Espíritu Santo. Y hago esto a manera de aclaración, puesto que en cuanto a que se refiere al Espíritu de Cristo, es ciertamente la interpretación más aceptada y adecuada del pasaje aquí. Pues aquí se está refiriendo a que Cristo se está ofreciendo en la naturaleza divina y en la humana. Y esto comprueba hermosamente la dignidad y la suficiencia del sacrificio de Cristo. No obstante, algunos teólogos puritanos han admitido también que es igualmente adecuada la interpretación de que se nos dice que el Espíritu Eterno
es aquel que estaba figurado y manifestado a través del fuego que ardía permanentemente en el altar del holocausto. Y cito en este aspecto al pastor teólogo John Owen. Dice él: pero por otro lado, no es menos cierto que se ofreció a sí mismo en su naturaleza humana por el Espíritu Santo. Y escuchen con atención. El Señor Cristo se ofreció a sí mismo a Dios en y por la acción del Espíritu Santo en su naturaleza humana. Porque por Él, o sea, por el Espíritu Santo, se forjaron en Cristo ese celo ardiente por la gloria de Dios, ese amor y compasión por las almas de los hombres que tanto lo llevaron a través de sus sufrimientos, como hicieron que su obediencia en ellos fuera aceptable a Dios como un sacrificio de fuego encendido en olor grato. Por Él, o sea, por el Espíritu Santo, se forjó en Él, o sea, en Cristo, ese celo por la gloria de Dios, cuyo fuego encendió su sacrificio de manera eminente, mediante la actuación de estas gracias del Espíritu Santo en la naturaleza humana. Su ofrenda de sí mismo fue una oblación y un sacrificio libres y voluntarios. Termina la cita. Noten pues entonces que este fuego que descendió y consumió el sacrificio está entonces representando la operación del Espíritu Santo, la capacitación del Espíritu Santo a Cristo y el ofrecimiento del sacrificio de Cristo por medio de la operación que el Espíritu Santo produjo en su naturaleza humana. Porque recuerden ustedes que es el Espíritu Santo el que opera la creación de la naturaleza humana de Cristo. ¿Se acuerdan? Es el Espíritu Santo también el que desciende sobre él en el bautismo. Es el Espíritu Santo el que le lleva al desierto y veíamos que es en el poder del Espíritu Santo que ejerció todos sus milagros. ¿Se acuerdan? Ahora bien, volviendo al fuego que se encendió en el altar del tabernáculo, esa preservación del fuego que había descendido del cielo debía ser preservada, válgame la redundancia, sin apagarse, porque representaba el regalo divino al pueblo en los oficios del culto público. Representaba la presencia del Espíritu Santo entre el pueblo. Propiamente, otra vez, en el culto público. Representaba ese fuego la operación del Espíritu Santo en el sacrificio perfecto de Cristo, entre otras cosas más. Que Cristo se estaba ofreciendo en el Espíritu Santo y no en la labor de los hombres. Y esta es también la razón por la que Nadab y Abiú fueron consumidos. Levítico 10, 1 y 2, recordarán ustedes, no lo busquen, nos dice que Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. Y de hecho, noten ustedes que se dice inmediatamente después a nuestro texto. Pues leímos Levítico 9, 23 y 24. Y lo que sigue es lo que pasó con Nadab y Abiú. ¿Se fijan?
inmediatamente después a que el fuego del cielo desciende y tiene que ser tomado como la presencia de Dios entre el pueblo, como la obra del Espíritu Santo en la oblación de Cristo, como el regalo de Dios entre el pueblo para el culto público. Entonces llegan Nadab y Abiú y dice, ofrecieron fuego extraño. La palabra extraño aquí se entiende por extranjero. Es decir, ofrecieron fuego extranjero, un fuego que no era del lugar de donde debían de tomar, un fuego que no era el fuego que había descendido del cielo por el Espíritu Santo, sino que fueron y agarraron otro fuego para ofrecer el sacrificio. De manera entonces que noten ustedes que fue entonces por menospreciar esta figura del ingenio de la mente divina que Nadab y Abiú fueron consumidos. Ellos no apreciaron el fuego que había descendido, la presencia de Dios, y dijeron, esa presencia ante la que todos se postraron y adoraron. Ellos dijeron, pues esa y la de la vuelta de la esquina es la misma. O como hoy dicen muchos, pues es que en todas las iglesias predican lo mismo. Y fue Nadab y Abiú y agarraron fuego de otro lado. ¿Y qué pasó? Fueron consumidos. Dice el pastor puritano John Owen, por todo esto, Dios dio a entender que ningún sacrificio era aceptado por él, donde la fe no encendida en el corazón del oferente por el Espíritu Santo, representado por el fuego que encendía los sacrificios del altar. Lo que nos está diciendo el teólogo es que el hecho de que Nadab y Abiú fueran muertos fue porque ellos menospreciaron esa figura y ellos dieron a entender que cualquier otro fuego podía ser aceptado delante de Dios, cuando nos dice él que ningún sacrificio era aceptado por él, por Dios, donde la fe no fuera encendida en el corazón del oferente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el único que puede encender la fe. Y otra fe que no sea encendida por el Espíritu Santo no puede ser aceptada. Ahora bien, tal vez sea necesario aclarar que ese fuego, entonces, ese fuego literal, no era el Espíritu Santo en su esencia. ¿Me explico? Sino una manifestación de su presencia. Esas llamas que consumieron el holocausto no eran la esencia de Dios. No se transmitió un pedazo de la sustancia divina y se puso allí. No. Era un fuego, pero ese fuego no era por sí mismo la esencia de Dios. Era una manifestación. Así como, por eso decíamos y utilizamos la palabra teofanía. De esta manera queda establecido en la Escritura la figura del fuego como una manifestación
del Espíritu Santo. Y esto también ocurre en el Nuevo Testamento. Pasemos entonces a nuestro segundo encabezado, que es la manifestación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también encontramos al Espíritu Santo presentándose o manifestándose en forma visible como fuego. Dice Hechos 2:3. Si lo quieren encontrar, pueden hacerlo, pero ya se lo saben de memoria. Dice Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Este mismo fuego que se manifestó en la inauguración del tabernáculo es el mismo fuego que se manifestó en la inauguración del templo de Salomón. Noten esas dos circunstancias peculiares. Inició una nueva forma de adoración en el tabernáculo y el fuego descendió del cielo y se manifestó y tenía que mantenerse encendido. ¿Hasta cuándo se mantuvo encendido? Hasta que llegó la época del templo de Salomón. Cuando se inauguró también el templo de Salomón, se ofrecieron los sacrificios y ya leímos que también descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio, y ese fuego nuevo, ¿no hay de esa expresión a veces común entre los pentecostales? Ese fuego entonces debía ahora mantenerse durante toda la economía que el templo permanecía en pie. Luego ese fuego se extinguió evidentemente en el tiempo de la deportación a Babilonia. Pero noten que ahora en la inauguración del nuevo santuario de Dios, la iglesia nuevamente está descendiendo fuego del cielo, pero como ahora ya no se ofrecen los sacrificios porque estos eran solo sombra de la realidad que era Cristo, y Cristo ya se acaba de ofrecer a sí mismo, ya ascendió al cielo y todas esas cosas quedaron atrás. Entonces este fuego que descendió ya no iba a consumir sacrificios. ¿Explico? Este fuego ahora se iba a manifestar con el mismo propósito que lo hizo las dos veces anteriores, pero en la inauguración ahora del nuevo santuario de Dios, la iglesia. En la economía del antiguo pacto, el tabernáculo, tanto el tabernáculo como el templo de Dios eran los lugares exclusivos para la adoración de Dios y el lugar de la habitación de la presencia especial de Dios. En el nuevo pacto ya no hay tabernáculo, ya no hay templo de Jerusalén al que tenemos que ir, no, sino ahora en el nuevo pacto el santuario de Dios es la reunión de la iglesia. Es cuando, como hemos estado viendo en Mateo, la iglesia se reúne, 2 o 3 congregados en su nombre. Allí está el Señor, allí está el santuario, allí está el tabernáculo, allí está el templo de Dios entre ellos. Entonces este fuego desciende ahora al nuevo santuario, al nuevo tabernáculo, al nuevo templo que es la iglesia. ¿Me siguen? Y esta es la razón por la que no vuelve a ocurrir en toda la era del Nuevo Testamento.
esto de las lenguas de fuego sobre cada uno de ellos? Porque no vuelve a ocurrir ni volverá a ocurrir, porque así como pasó en el Antiguo Testamento, solo fue en la inauguración y esto debía mantenerse encendido. Así en el Nuevo Testamento, hermanos. Por esta razón, incluso leemos en Hechos unos capítulos más adelante que vuelven a orar y vuelve a temblar, pero ya no hay esas lenguas de fuego. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ya ocurrió una vez, descendió ese fuego del cielo en la inauguración y una vez derramado, se mantendría encendido en la iglesia y en cada creyente en lo individual a todo lo largo de la era neotestamentaria. Y como ahora estamos en la época de las realidades, ya no tenemos que estarle echando madera a un fuego literal. Estamos ahora en la era de las realidades espirituales, en donde este fuego ya no es entonces literal, sino es espiritual. Ya no es material, es inmaterial, es lo que queremos decir. Este Espíritu Santo desde entonces está y se mueve en su iglesia. Y aquel fuego que había descendido de la presencia de Dios y se mantenía a manera de símbolo como fuego, ahora está como realidad en las iglesias verdaderas en el Nuevo Testamento. Y esta es también la razón por la que primero a los Tesalonicenses 5:19 nos dice: no apaguéis al Espíritu. ¿Me están siguiendo? Qué cosa tan impresionante, ¿no les parece? Por eso dice la Escritura: no apaguéis al Espíritu. De manera que aquí, en el Nuevo Testamento, esta fue la señal visible de la venida del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. En esta ocasión, el Espíritu Santo, en su divina sabiduría, escogió la figura de las lenguas para denotar la gracia que proporcionó para publicar el Evangelio en ese momento y al mismo tiempo el símbolo de la comisión evangélica en todas las naciones y lenguas. Así que sí, ¿por qué esta vez no descendió como una columna de fuego sobre todos? Porque tenía un propósito. Primero, ya no iba a consumir ningún sacrificio, ya se había acabado toda esa economía de los símbolos de los sacrificios. Y segundo, porque el Espíritu escogió la figura de las lenguas para denotar la gracia que proporcionó para publicar el Evangelio en ese momento. Porque a partir de ese momento, cuando ellos empezaron a hablar en otros idiomas o lenguas, ellos que hablaban en otros idiomas, empezaron a platicar cómo les había ido en el trabajo o en la escuela. Eso era lo que hablaban en lenguas. No anunciaban el Evangelio. Estaban evangelizando en otros idiomas. ¿A quiénes? A los que estaban alrededor y eran incrédulos, judíos incrédulos. Fue el Espíritu Santo en forma de lenguas porque era el símbolo de la comisión evangélica de la iglesia a todas las naciones y lenguas.
porque la comisión había sido: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, y entonces serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa comisión evangélica entonces estaba manifestando o implicando que este evangelio habría de ser predicado en miles de lenguas y que el Espíritu Santo se manifestaría a toda lengua y toda nación donde hay una iglesia. De manera que la razón por la que este fuego fue en forma de lenguas, pues, es el símbolo de la comisión evangélica de la iglesia a las naciones y a todas las lenguas. Cosa que en el antiguo pacto no ocurría así. Ahora bien, así también Juan el Bautista dice que nuestro Señor Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. En Mateo 3:11 nos dice: no lo busquen. Las palabras "y con fuego" se añaden a la expresión "con el Espíritu Santo", porque Él, el Espíritu Santo, es un fuego espiritual, divino y eterno. Por ello dice la Escritura que nuestro Dios es fuego consumidor, en Hebreos 12:29 y Deuteronomio 4:29. El anuncio de Juan el Bautista era: Él bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y en este anuncio señala lo que sucedió después, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo como una prenda visible en forma de lenguas de fuego. Y con ello también parece haber una alusión a Isaías 6, 6 y 7, donde los labios del profeta son tocados con un carbón encendido del altar, el cual representaba al Espíritu Santo y su obra y su gracia. ¿Por qué el Espíritu Santo representaba ese carbón encendido tomado del altar? Porque le fue quitado con eso su pecado, le fue quitada su culpa y su suciedad, y el Espíritu Santo es el que santifica. Esta es la obra del Espíritu Santo, que no solo nos santifica, sino que produce en nosotros la fe y nos aplica la promesa de perdón y justificación, por la cual nuestros pecados son quitados en ambos sentidos. Es quitada la culpa penal y es quitada también la culpa en la conciencia. Y esto se comprueba también con el hecho de que mientras dos de los evangelistas expresan la expresión "por el Espíritu Santo y fuego", que es Mateo 3:11 y Lucas 3:16, los otros dos evangelistas mencionan solamente el Espíritu Santo, en Marcos 1:8 y en Juan 1:33, lo que nos señala que ellos se están refiriendo a lo mismo. El Espíritu Santo y fuego son la misma obra. Ahora bien, dejando ya el tema del fuego,
Existe también otra forma en la que el Espíritu Santo determinó manifestarse en el Nuevo Testamento. Y esta es la forma conocida como la de una paloma. Dice Mateo 3:16, si pueden encontrarlo. Dice Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Está allí. Noten entonces que aquí hallamos la representación visible de la profecía de Isaías 11, en la que el Espíritu Santo, como vimos ya, reposaría sobre Cristo. ¿Se acuerdan que vimos? Vimos en Isaías 11 que el Espíritu reposaría sobre Cristo. Y esto era una profecía que ocurrió aquí, en donde acabamos de leer. Pero consideremos la manifestación. Lucas nos dice en su relato que éste apareció en forma corporal o en apariencia como de paloma. Y todos los demás evangelistas coinciden en que fue la forma de una paloma. Esta era una señal que se le había anticipado también a Juan el Bautista en Juan 1:32 y 33. Él dice: a mí me dijeron, el que me mandó a bautizar me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu en forma de paloma, este es. Pero en cuanto a la forma de paloma, no se está seguro de si la expresión como una paloma se refiere a la manera de su descenso o si se refiere a la manera de su aparición, es decir, que apareció como una paloma que desciende. Por lo que sí es claro aquí es que el Espíritu Santo tomó la forma o figura de una paloma para hacer una representación visible de sí mismo. Y la razón de este acto es porque había de darse una prenda visible en la venida del Espíritu Santo sobre el Mesías, según la promesa que había sido hecha. La promesa que vimos que decía que el Espíritu descendería sobre él. Y hermanos, si habiendo ocurrido lo que ocurrió, todavía muchos cuestionan al Señor, ¿cuánto más habría sido si el Espíritu solo hubiese descendido de manera inmaterial como es y hubiera venido al Señor? Y el Señor hubiera dicho, ustedes no lo vieron, pero acaba de venir el Espíritu Santo sobre mí. ¿Ustedes creen que le hubieran creído? Entonces, dado que era una promesa y que era indispensable que dara testimonio de que el Espíritu había descendido sobre Cristo, fue entonces, hermanos, que se manifestó en forma visible. Debemos ahora entonces tener claro que no se trataba de una paloma real o literal. No era una paloma literal. Eso habría sido algo poco milagroso o poco maravilloso como representación de la aparición del Espíritu Santo. ¿Me explico? Si hubiese sido una vil paloma, cualquiera habría dicho es que alguien atrás se escondió y la lanzó cuando no lo estábamos viendo.
¿Me explico? Lo que se vio allí no era una paloma. Solo medio parecía. ¿Me explico? Porque si hubiese sido algo completamente idéntico a la figura de este animal, ¿dónde habría quedado lo milagroso y lo maravilloso de la manifestación? Se habría perdido por completo. Y el texto tampoco correspondería al asombro que manifestaron los presentes al contemplar este espíritu que salió del cielo. Ellos quedaron asombrados. Y díganme, ¿quién se asombra que una paloma vuele por encima de alguien? Nadie se asombra. ¿Me explico? Además, el texto nos dice que los cielos fueron abiertos. Es decir, como para abrirle paso a esta manifestación visible. Y que descendió directamente del cielo, así como aquel fuego, así también esta manifestación como de paloma. Ustedes recordarán que la expresión de la apertura de los cielos no se utiliza sino con respecto a alguna aparición o manifestación de Dios mismo. En la Escritura nunca encontramos que se dice que los cielos fueron abiertos y apareció cualquier otra cosa que no hubiese sido Dios. Así se dice claramente que no era una paloma, sino una forma o representación de una paloma. Era una forma corporal parecida y esa semejanza se asemejaba más a una paloma que a cualquier otra cosa que conocemos. ¿Me explico? Sin embargo, esto no desconecta completamente la alusión a este animal, pues nos dice el pastor y teólogo John Owen, cito: al principio de la antigua creación, el Espíritu de Dios vino y cayó sobre las aguas. En hebreo nos dice la palabra hebrea y dice acariciando el todo y comunicándole una cualidad prolífica y vivificante. Es decir, que lo que nuestra versión castellana 60 dice se movía, dice el teólogo en el hebreo, está diciendo como acariciando el todo y comunicándole una cualidad prolífica y vivificante. Y luego pone la comparación, como un ave o una paloma en particular se mueve suavemente sobre sus huevos hasta que con y por su calor generativo les ha comunicado calor vital. Así, ahora, al comienzo de la nueva creación, el Espíritu viene como una paloma sobre aquel que fue el autor inmediato de la nueva creación y virtualmente le comprendió en sí mismo, llevándola a cabo en virtud de la presencia del Espíritu Santo en él. Y así se dice en el ritual siriaco del bautismo, compuesto por Severino, en el relato que se hace del bautismo de Cristo. Y cita él y dice: y el Espíritu de Santidad descendió volando en forma de paloma y se posó sobre él,
y se movió sobre las aguas. Sigue diciendo el puritano. Y en la asunción de esta forma, puede haber alguna referencia a la paloma que trajo noticias a Noé del cese de las aguas del diluvio y del fin de la ira de Dios, quien sobre este acto dijo que no maldeciría más a la tierra, pues en esto había también una representación significativa del que visitó a la humanidad pobre y perdida en su condición maldita y proclamó la paz a los que volverían a Dios por medio de aquel que es el gran pacificador. Termina la cita. Así pues, este pastor nos señala estas referencias también con respecto al tema de la asunción de la forma de paloma. Adicionalmente, hay una cualidad natural en esta criatura para representar al Espíritu Santo, que es la pureza y la inocencia inofensiva. De ahí el mandamiento: sed inofensivos, dice una versión, como palomas. Así pues, la forma de lo que apareció en el cielo era la de una paloma, pero no la sustancia en sí. No era material, sino de naturaleza inmaterial. Una sustancia etérea, modelada con la forma y la semejanza de una paloma. Es decir, que tenía la forma de una paloma, pero no la apariencia de plumas, colores y otros aspectos peculiares o particulares de la paloma. Esta semejanza inmaterial fue lo que hizo que su apariencia fuera celestial y más gloriosa. Pero pasemos a nuestra breve conclusión respecto a esto. Y queremos dar dos breves conclusiones. La primera es que notemos que en todas sus apariciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, del Espíritu Santo, no hubo una representación humana. Miren, no hubo una representación humana. Del Hijo sí la hubo, pero del Espíritu Santo no. Y esto es porque era necesario a causa del plan redentor en Cristo. Era Cristo el único que había de tomar la naturaleza del hombre. De hecho, la representación del Espíritu Santo bajo una forma humana habría sido peligrosa e insegura, nos dicen los puritanos, para nosotros, porque habría eliminado el uso de aquellas apariciones instructivas bajo el Antiguo Testamento que enseñaban la encarnación del Hijo de Dios. Lo que nos está diciendo es que nos habríamos confundido si esto hubiese sido así. Y habríamos esperado una encarnación también del Espíritu Santo o una materialización humana del Espíritu Santo. O tenderíamos a pensar que el Espíritu Santo también tomaría una forma humana en la Trinidad y todo se haría un desastre teológico. También no ocurrió así porque habría existido también el peligro de dar una falsa idea de la deidad a las mentes de los hombres.
pues algunos podrían haber concebido a partir de esto que Dios tiene una forma corporal como nosotros. Es decir, que si vieron al Hijo manifestarse en una teofanía en forma de hombre y al Espíritu Santo en forma de hombre, entonces habría cabido que alguno pensara, entonces también el Padre debe serlo. ¿Me explico? Cuando más bien por medio de estas manifestaciones incorpóreas o no humanas del Espíritu Santo, se nos ha dejado claro que la naturaleza divina no es como la humana. Lo segundo que queremos hacer notar es que estas manifestaciones siempre tienen el propósito determinado de señalar un acontecimiento trascendental del plan redentor divino. Estas manifestaciones del Espíritu Santo siempre tienen el propósito determinado de señalar un acontecimiento trascendental en el plan redentor divino. Esto es, que no ocurre cada que se nos ocurre. Por lo que entonces tampoco debemos esperar que ocurran con constancia y con frecuencia como lo piensan los pentecostales. Y mucho menos ahora en la era del Espíritu Santo, donde las gracias ocurren internamente y no en manifestaciones externas. La gracia, pues, y habitación del Espíritu Santo, su presencia ocurre de manera interna, operando en cada uno. Y la razón también en la que se manifestó en la inauguración de la iglesia neotestamentaria en lenguas repartidas, es decir, individuales, nos está señalando a la obra interna en cada creyente en lo particular, y que al estar juntos, unidos todos ellos, entonces está la presencia especial del Espíritu Santo entre nosotros. Oremos al Señor.